Este día trata del drama de la vida humana. Desde que entramos al seno de la humanidad hasta que ascendamos al reino de los cielos. Dice así: nunca debéis dudar, nunca debéis decir que cuanto os rodea y os acontece no es obra vuestra y que es debido a la casualidad. Quiere decir que no hay casualidades en nuestras vidas, todo es obra nuestra. Pues todo lo que sucede son los acontecimientos hijos de vuestra misma labor, y de ese modo vais tejiendo la tela que os envolverá el día de mañana. Todo lo que sucede es producto de nuestras propias obras. Que quede claramente establecido, porque vamos a ver unos cuadros dramáticos y vamos a decir por qué Dios permite esto. Ya sabemos que somos nosotros mismos. El Sermón del Monte y las bienaventuranzas dadas por el Maestro Jesús, consultadas en Mateo 5 del 1 al 12. Explicamos. Las bienaventuranzas que nos trae el Evangelio de Mateo, también conocido como el Sermón de la Montaña, es para nosotros los cristianos como la carta magna de la proclamación del reino. Jesús nos la ha dejado como la regla de vida que nos define cómo debe ser la vida cristiana que debemos de llevar. Es una definición de cómo Jesús nos dice que debemos llevar nuestra vida para poder entrar al reino del cielo. El líder hindú Mahatma Gandhi dijo que cuando sigamos las enseñanzas de este sermón habremos resuelto los problemas del mundo entero, y agregó además que la enseñanza del sermón es aplicable a todos los seres humanos. Significado de carta magna: grandioso, sobresaliente. Quiere decir que estas enseñanzas del Maestro Jesús están consideradas como lo más grandioso y lo más sobresaliente de su Evangelio. En el tiempo de Jesús había muchos cristianos que eran martirizados, y las bienaventuranzas constituyen un programa de vida que desafía a la filosofía del mundo. Piense bien, es un programa de vida que desafía la filosofía del mundo. Son justamente los débiles y los vencidos los que sufren y tienen fe y hambre de verdad y de justicia, los que recogieron mis palabras y las llevaron a los cuatro vientos. Aquí no habla pues del intelecto ni de las riquezas. Dice que son los débiles y los vencidos los que recogieron sus palabras y las llevaron a los cuatro vientos. El Sermón del Monte, dado especialmente para los discípulos, pero pronunciado a oído de la multitud, fue dado después de la ordenación de los 12 apóstoles. Jesús quería darle este sermón a sus apóstoles, pero en la medida que iba pasando por las comunidades, la gente se le iba sumando y al final pues fue pronunciado a oído de la multitud. ¿Quiénes fueron sus apóstoles? Eran hombres rudos, sencillos, humildes y sinceros, pobres en instrucción, pero ricos en la fe. La mayor parte eran pescadores, un cobrador de impuestos, que era Mateo, 11 eran de Galilea y uno de Judea, que era Judas. Jesús encuentra a Santiago y a Juan Zebedeo, que eran, como dice ahí, 2 pescadores. ¿A qué había venido la multitud? A oír de sus enseñanzas y para ser sanados de sus enfermedades. Había una expectativa grande por la presencia del Maestro Jesús. Presidiendo que podían esperar algo más que lo acostumbrado, rodearon ahora estrechamente a su Maestro. Creían que el reino iba a ser restablecido y que Jesús iba a hacer algún anuncio concerniente a dicho reino. Había pues una gran expectativa en la comunidad. Para los judíos, las calamidades públicas y las derrotas eran el castigo a la desobediencia.
¿Qué esperaban los escribas y fariseos? Esperaban que Dios los recompensara con el dominio sobre los soldados romanos y poseer las riquezas y el esplendor del gran imperio mundial. En verdad, pues, eso era lo que esperaban los escribas y fariseos, tener el poderío romano. Según los judíos, la obediencia de las leyes de Dios era recompensada con los bienes de la tierra. Atenas, capital de Grecia, se destacaba por su cultura. Y surge la siguiente pregunta: ¿por qué la nueva revelación no se hizo en Roma o Atenas, capital de Grecia, sino en Judea, en un pueblo pobre, atrasado y vencido? Por cuanto, dice la doctrina, no era el prestigio del éxito, no era la victoria del fuerte llevada sobre el débil, no era el triunfo de las pasiones sanguinarias, ni el dominio establecido sobre el terror, lo que podría dar fuerza de expansión a la doctrina del amor a nuestros semejantes, del perdón de las ofensas y de devolver bien por mal. Son justamente los débiles nuevamente y los vencidos los que sufren, los que tienen fe, hambre de verdad y de justicia, los que recogieron mis palabras y las llevaron a los cuatro vientos, dice Jesús. Queda claramente establecido, pues, que Jesús se dirigía más al corazón que al intelecto. No le interesaba ni el poderío ni la fortuna de los otros lugares como Roma o como Atenas. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Eran poderosos doctores de la ley. Jesús desde muy temprana edad se dedicó a observarlos y a platicar con ellos sobre la instalación de un nuevo reino. Jesús y los doctores de la ley, ¿cuál era el comportamiento de los doctores de la ley? Tomaban parte activa en las controversias religiosas, enemigas de los invasores, ocultaban costumbres viciosas y tenían un afán excesivo de dominación, hacían ver que creían en la providencia, en la inmortalidad del alma, en la eternidad de las penas y en la resurrección de los muertos. Ellos enseñaban una cosa y hacían otra. Jesús en disputa con los fariseos. Eran hipócritas, pero frente al pueblo pasaban por santos. ¿A qué se dedicó Jesús durante su misión? Jesús durante su misión se dedicó a desenmascarar la hipocresía de aquellos que a los ojos del pueblo pasaban por santos y por eso eran poderosos en Jerusalén. Y como consecuencia tuvo enemigos encarnizados, por eso se unieron con los príncipes de los sacerdotes para amotinar el pueblo contra él y hacerle perecer. Entonces el Maestro Jesús se estaba comprometiendo demasiado al desenmascarar la hipocresía de los escribas y fariseos. ¿Qué esperaban los pobres campesinos y pescadores frente a la expectativa de un nuevo reino? Después de una vida de sufrimiento y de miseria. Permítanme un momentito, hermano. Yo tomo unos medicamentos que me resecan la boca y tengo que auxiliarme con este pequeño termito. Dice que esperaban los pobres campesinos y pescadores frente a la expectativa de un nuevo reino, después de una vida de sufrimiento y de miseria. ¿Cuáles eran sus mayores esperanzas? Cambiar sus míseros tugurios, su escasa pitanza o comida para los pobres, la vida de trabajo y el temor a la escasez por mansiones de abundancia y comodidad. En lugar del burdo vestido que los cubría de día y de noche, esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. Una aspiración puramente terrenal, puramente material. ¿Qué hizo Jesús? Frustró esas esperanzas de grandeza mundanal y les enseñó el plan de Dios para los hombres. Las bienaventuranzas, pues, es el tema de estudio de esta mañana, dado en el año 30 de la vida de Jesús. Son los fundamentos de una nueva era para la humanidad. ¿Qué decía el Maestro Jesús sobre su reino?
mi reino no es de este mundo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde un principio el Maestro Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús con los doctores de la ley. ¿Qué son las bienaventuranzas? Aquí viene ya la explicación de por qué el Maestro Jesús decía que su reino no es de este mundo. Son promesas que hizo Jesús en el Monte de los Olivos y estatuó la forma de cómo debían comportarse los ciudadanos en el reino de Dios. Bienaventurado quiere decir dichoso, bendecido. Son promesas para el futuro. Aún con esta certeza, difícilmente se comprende la utilidad de sufrir para ser feliz, pero lo que aún se comprende menos es ver los bienes tan desigualmente distribuidos entre el vicio y la virtud, y ver a los hombres virtuosos sufrir al lado de los malos que prosperan. La fe en el porvenir, dice Jesús, puede consolar y hacer que se tenga paciencia. Jesús respetaba las condiciones del ser humano porque venimos, como se decía en las palabras que han antecedido, viniendo como espíritus comprometidos con nuestras imperfecciones y no podía hacernos cambiar de la noche a la mañana. La compensación que Jesús promete a los afligidos de la tierra no puede tener lugar sino en la vida futura. Sin la seguridad del porvenir, esas máximas no tendrían sentido o serían, mejor dicho, un engaño. Y se deben de vivir en forma gradual para no deslumbrar a la humanidad de generación en generación y de mundo en mundo hasta la perfección. Aquí hay un contraste con aquellos que creen que pueden ser salvos en este mundo. Ya vamos a explicar todo el camino que enseña el espiritismo que tenemos que recorrer para llegar a eso tan deseado como es la perfección del espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el supremo cumplimiento de las promesas de Jesús. Es la primera bienaventuranza y es lo que define precisamente cómo nos debemos de comportar para llegar al reino de los cielos. Sé pobres, lo mismo si tienes mucho que si no tienes nada en este mundo, precisamente porque no consiste la pobreza de espíritu en no tener, sino en estar de veras desapegados. En ningún momento nos dice que no tengamos bienes, dice que lo importante que es estar desapegados. Buscar lo suficiente, buscar lo que basta y no queráis más. Lo que pasa de ahí es agobio, no alivio, apesadumbra en vez de levantar. ¿De qué te aprovecha tener pocas riquezas si ardes en deseos de poseerlas? El Señor juzga a ricos y pobres por lo que hay en el corazón, no en la casa o en las arcas. El que así procede, aunque tenga muchas riquezas, debe ser contado entre los pobres de espíritu. Quiere decir que hay ricos que también son candidatos a entrar al reino de Dios porque son desapegados de los bienes materiales, como lo dice el Maestro Jesús. Lo que ha de entenderse por pobre de espíritu. Los incrédulos se han ensañado con esta máxima, bienaventurados los pobres de espíritu, como en muchas otras cosas sin comprenderlas. Pobres de espíritu, Jesús no entiende a los hombres desprovistos de inteligencia, sino a los humildes. Dice que el reino de los cielos es para ellos y no para los orgullosos. Jesús entiende que no se admite a nadie sin la humildad de la sencillez del corazón y la humildad del espíritu. En conclusión, debemos decir sobre la primera bienaventuranza, sabemos que la pobreza del alma no es una cuestión del dinero, sino una cuestión del corazón. Es despojarse del orgullo y del egoísmo. El hecho de que no se posea dinero no es por sí una virtud. No se puede poseer ni un centavo, pero tener la actitud del rico. Se puede también, si bien raramente, poseer muchos bienes y tener la actitud del pobre del espíritu.
es pobre de espíritu